Mis manos temblaron cuando escuché las palabras que salían de la boca de mi propia hija. Qué bueno que estás disfrutando la casa que te compré, mamá. Vanessa sonreía mientras cortaba el pollo que yo había preparado durante horas. Mi corazón se detuvo. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no podía derramar. Susurré con la voz quebrada: aún pago a Lugel sola. El vaso de Mauricio se estrelló contra el suelo. El silencio se apoderó de la mesa mientras la verdad comenzaba a revelarse como una herida abierta. Pero déjame contarte cómo llegué a este momento que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó esa mañana cuando decidí preparar la cena más especial que había hecho en meses. El aroma de la canela y el clavo de olor flotaba por toda mi cocina pequeña mientras revolvía la salsa que había estado preparando desde las 5 de la madrugada. Mis manos arrugadas sostenían la cuchara de madera que había heredado de mi madre, la misma con la que preparaba las cenas familiares cuando mi esposo aún vivía. Hoy era diferente. Vanessa había llamado el martes para decirme que vendría a cenar con Mauricio, y yo llevaba 3 días planeando cada detalle. Me puse el vestido color vino que guardaba para ocasiones importantes, ese que mi nieta siempre decía que me quedaba hermoso. Frente al espejo del baño, me acomodé el cabello gris que había peinado con especial cuidado. Mis ojos brillaban con esa esperanza que solo las madres conocemos, esa ilusión de que nuestros hijos nos necesiten otra vez. La mesa estaba puesta con mis mejores platos, los que había recibido como regalo de bodas hace 45 años. La vajilla de porcelana blanca con pequeñas flores doradas que había cuidado como un tesoro toda mi vida. Encendí las velas que casi nunca usaba porque me daba pena gastarlas. Todo tenía que ser perfecto. Había gastado casi todo el dinero que tenía para la quincena en comprar los ingredientes: pollo, verduras frescas, vino para cocinar, postre. No importaba. Valía la pena ver sonreír a mi hija. Cuando sonó el timbre, mi corazón se aceleró como el de una niña en su cumpleaños. Corrí hacia la puerta, secándome las manos en el delantal que había bordado años atrás. Abrí con la sonrisa más grande que tenía guardada. Ahí estaba Vanessa, mi única hija, con su cabello perfectamente peinado y ese perfume caro que siempre usaba. Mauricio estaba detrás de ella, con su traje impecable y esa sonrisa que nunca me había parecido completamente sincera. «Hola, mamá», me dijo Vanessa, dándome un beso rápido en la mejilla. Mauricio me saludó con un apretón de manos frío. Entraron a mi pequeño apartamento como si estuvieran visitando un museo, mirando todo con cierta distancia. Yo los guié hacia la mesa, orgullosa de cómo había quedado todo. Las velas creaban una luz cálida que hacía que mi hogar modesto pareciera acogedor. «Siéntense, por favor. Todo está listo», les dije, sirviendo los platos con el cuidado de una chef profesional. Había preparado el pollo en salsa de mostaza que tanto le gustaba a Vanessa cuando era niña. Puré de papas cremoso. Verduras salteadas. Pan casero que había amasado con mis propias manos. Todo hecho con amor, con esa dedicación que solo las madres sabemos dar. Mauricio se sirvió vino y comenzó a hablar sobre su trabajo, sus inversiones, sus planes. Vanessa asentía y sonreía, colgada de cada palabra que salía de su boca. Yo los escuchaba en silencio, feliz de tenerlos ahí, en mi mesa, compartiendo mi comida. De vez en cuando intentaba participar en la conversación, pero mis comentarios parecían perderse en el aire. «Este pollo está delicioso, mamá», me dijo Vanessa, y mi corazón se llenó de alegría. Era todo lo que necesitaba escuchar. Había valido la pena levantarme tan temprano, gastar mis ahorros, cansarme cocinando. Todo valía la pena si mi hija estaba feliz. La conversación siguió fluyendo entre ellos dos. Hablaron sobre sus vacaciones en Europa, sobre la nueva casa que estaban remodelando, sobre sus planes para el futuro. Yo era como un fantasma en mi propia mesa, presente pero invisible. Servía más vino, traía más pan, recogía los platos vacíos. Era su anfitriona, pero me sentía como la empleada doméstica. Entonces llegó el momento que cambió todo. Vanessa tomó un sorbo de vino y me miró con esa sonrisa que ahora sé que era falsa. Sus ojos brillaban con algo que no pude identificar en ese momento. Mauricio la miraba expectante, como si supiera lo que iba a decir. «Mamá», comenzó Vanessa, con voz dulce pero con algo extraño en el tono. «Qué bueno que estás disfrutando la casa que te compré». El mundo se detuvo. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire. Mi respiración se cortó. «¿Qué casa?
¿De qué estaba hablando? Mis ojos se llenaron de confusión y dolor. Miré a mi hija, buscando alguna explicación en su rostro. Pero ella seguía sonriendo, como si hubiera dicho algo completamente normal. «¿Qué casa?», susurré, con la voz tan baja que apenas se podía escuchar. «Aún pago aluguel sola». Fue entonces cuando el vaso de Mauricio se resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo. El ruido del cristal roto llenó el silencio que se había apoderado de la mesa. Los fragmentos brillaron bajo la luz de las velas como pequeños diamantes rotos. Nadie se movió para recogerlos. La verdad estaba ahí, flotando en el aire como el humo de las velas que se consumían lentamente. Y yo, Rosaura, una mujer de 69 años que había vivido toda su vida siendo honesta, acababa de descubrir que mi propia hija me había mentido de la manera más cruel. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Mauricio se había puesto pálido como un fantasma. Sus manos temblaron mientras intentaba recoger los pedazos de cristal del suelo. Vanessa me miraba con esa expresión que conocía desde que era niña, esa cara que ponía cuando la descubría en una mentira. Pero ahora era diferente. Ahora era mi hija adulta, de 42 años, y yo era la que había sido engañada. «Mamá, no entiendo de qué hablas», me dijo Vanessa, con voz nerviosa. «Claro que te compré una casa. Esta casa. Tu apartamento». Sus palabras sonaban huecas, como si estuviera leyendo un guión mal escrito. Mauricio la miró con pánico en los ojos, como suplicándole que se callara. «Vanessa», susurré, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. «Yo pago 800 pesos de alquiler cada mes. Cada mes desde que murió tu papá. Trabajo limpiando casas para poder pagar esta renta». «¿De qué casa hablas?». Mi hija intercambió una mirada con Mauricio. Fue una mirada rápida, pero la vi. Fue la mirada de dos conspiradores que acababan de ser descubiertos. Sentí un frío que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Mis propias manos comenzaron a temblar. «Mamá, estás confundida», continuó Vanessa, pero su voz había perdido toda la seguridad. «Yo te ayudo con los gastos. Te deposito dinero cada mes». Era cierto. Me depositaba 300 pesos cada mes. 300 pesos que no alcanzaban ni para la mitad del alquiler. ¿300 pesos? Pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. 300 pesos son una casa. Mi voz se estaba quebrando, pero no de tristeza. Era de indignación, de traición, de dolor tan profundo que no sabía que podía existir. Mauricio se puso de pie bruscamente. «Vanessa, tal vez deberíamos irnos. Tu mamá está alterada». Su voz sonaba culpable, como si hubiera robado algo y lo hubieran descubierto con las manos en la masa. ¿Qué había robado? ¿Qué me habían robado a mí? «No me voy a ir», dije, poniéndome de pie también. «Esta es mi casa alquilada. Mi casa por la que trabajo 12 horas diarias limpiando baños ajenos para poder pagar». Las palabras salían de mi boca como balas. «¿De dónde sacaste el dinero para comprarme una casa, Vanessa? ¿Con qué dinero?». Mi hija se quedó callada, completamente callada. Mauricio se acercó a ella y le puso la mano en el hombro, como protegiéndola. ¿Protegiéndola de qué? ¿De mí? ¿De la verdad? «Mamá, cálmate», me dijo Vanessa, pero su voz sonaba cada vez más pequeña. «Estás haciendo un escándalo por nada». «Un escándalo por nada», repetí. «¿Mentirme en mi cara es nada? ¿Hacerme creer que tengo una casa cuando sigo siendo una inquilina es nada?». Fue entonces cuando recordé algo que había estado enterrado en mi memoria durante meses. La herencia de mi hermana Marta. Marta había muerto el año pasado y me había dejado 50,000 pesos. 50,000 pesos que nunca llegaron a mis manos. Vanessa me había dicho que era mejor que ella los manejara, que los invirtiera, que yo no sabía de esas cosas. «Vanessa», dije, con voz tan baja que era casi un susurro. «¿Dónde están los 50,000 pesos de la herencia de tu tía Marta?». El color desapareció completamente del rostro de mi hija. Mauricio se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Los dos se miraron con terror absoluto. Y yo supe sin que me dijeran nada. Supe sin explicaciones. Supe que mi propia hija me había robado. «Los invertimos», balbuceó Mauricio. «Los invertimos en
En propiedades. ¿En qué propiedades?, grité. ¿En la casa que me compraron? ¿En la casa inexistente? ¿En la casa que vivo pagando alquiler? Vanessa comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque la habían descubierto. Eran lágrimas de rabia porque su plan perfecto se había desmoronado. Mamá, no es lo que piensas, sollozó. Nosotros necesitábamos ese dinero. Mauricio perdió su trabajo. Teníamos deudas. Íbamos a devolvértelo. Te lo juro por Dios que íbamos a devolvértelo. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Cuándo me lo iban a devolver? ¿Después de que muriera? ¿Después de que me desahuciaran por no poder pagar la renta? La cena que había preparado con tanto amor se estaba enfriando en los platos. Las velas se habían consumido casi por completo. El vino se había derramado sobre el mantel bordado que mi madre me había regalado. Todo estaba arruinado. Todo estaba destruido. Mamá, por favor, suplicó Vanessa. Somos familia. La familia se perdona. La familia se ayuda. Familia, repetí. ¿Robarme es ayudarme? Mentirme es ser familia. Mauricio se acercó a mí con las manos extendidas, como si fuera a tocarme. Señora Rosaura, cálmese. Podemos arreglar esto. Podemos pagar en cuotas. Podemos. No me toque, grité. No se atreva a tocarme. Mi voz sonó tan fuerte que hasta yo me asusté. Salgan de mi casa. Salgan de mi casa alquilada. Salgan de mi casa por la que trabajo como una esclava. Vanessa se puso de pie, secándose las lágrimas con la servilleta que yo había planchado especialmente para esta cena. Mamá, estás exagerando. Estás siendo dramática. Siempre has sido así. Esas palabras fueron como una bofetada. ¿Dramática? ¿Exagerada? ¿Por descubrir que mi hija me había robado la herencia de mi hermana muerta? ¿Por descubrir que me habían mentido durante meses haciéndome creer que tenía una casa propia? Sí, dije, con una calma que no sabía que tenía. Soy dramática. Soy exagerada. Soy una vieja tonta que confió en su propia hija. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ahora salgan. Salgan y no vuelvan hasta que traigan mis 50,000 pesos. Vanessa me miró con odio. Odio real. Como si yo fuera la que había hecho algo malo. Como si yo fuera la ladrona. Mamá, estás cometiendo un error. Somos lo único que tienes. Prefiero no tener nada, respondí, que tener hijos ladrones. Se fueron. Se fueron con sus ropas caras y sus perfumes costosos. Se fueron con su carro del año y sus planes de inversión. Se fueron con mis 50,000 pesos. Se fueron dejándome sola con los platos sucios y las velas consumidas. Cerré la puerta y me recosté contra ella. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Miré mi apartamento pequeño, mi apartamento alquilado, mi apartamento por el que trabajaba 12 horas diarias. Miré los platos de porcelana que había puesto con tanto cariño. Miré el mantel bordado que había heredado de mi madre. Miré mi vida. Y por primera vez en 69 años, me pregunté si valía la pena seguir viviendo. Me quedé ahí, recostada contra la puerta, durante lo que parecieron horas. El silencio de mi apartamento era ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había comprado en un mercado de pulgas hace 20 años. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que estaba completamente sola. Sola con mi dolor. Sola con mi traición. Sola con la verdad que acababa de descubrir. Mis piernas temblaron y me dejé caer al suelo. No me importó que el vestido vino se arrugara. No me importó que mis medias se corrieran. No me importó nada. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Lloré por la hija que pensé que tenía y que nunca existió. Lloré por los 50,000 pesos que representaban la única seguridad que había tenido en años. Lloré por la inocencia que acababa de perder a los 69 años. El teléfono sonó. Era Vanessa. Lo supe sin siquiera mirar la pantalla. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. No contesté. No quería escuchar más mentiras. No quería más manipulación.
No quería más promesas vacías. Me levanté del suelo como pude. Mis huesos crujieron. Mi espalda me dolía. Caminé hacia la mesa donde estaban los restos de la cena. Los platos con la comida a medio comer. El vino derramado. Los cristales rotos. Era la metáfora perfecta de mi vida. Todo roto. Todo arruinado. Todo perdido. Comencé a recoger los platos. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la vajilla de porcelana. La misma vajilla que había cuidado durante 45 años. La misma vajilla que había soñado dejarle a Vanessa como herencia. Ahora la idea me daba náuseas. Cuando terminé de limpiar, me senté en mi silla favorita, esa mecedora que había comprado cuando nació Vanessa. Miré las fotos que tenía en la mesa de centro. Fotos de mi hija en su graduación. Fotos de su boda. Fotos de nosotras en navidades pasadas. Todas mentiras. Todo una actuación. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté, pensando que tal vez era una emergencia. Señora Rosaura. Era una voz femenina que no reconocí. Sí, soy yo. Habla Julieta Morales, soy abogada. Estoy llamando por el testamento de su hermana Marta Delgado. Mi corazón se detuvo. ¿Qué testamento? El testamento que se leyó hace 6 meses. Veo que usted no estuvo presente en la lectura. Su hija Vanessa Rodríguez se presentó como su representante legal. Mi representante legal, repetí. Yo nunca le di poder legal a mi hija. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora Rosaura, ¿puede venir a mi oficina mañana? Creo que necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre su herencia. Sobre los documentos que su hija presentó. Sobre algunas irregularidades que hemos encontrado. Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Irregularidades? ¿Qué irregularidades? ¿Qué más había hecho Vanessa? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿Cómo había criado a una hija capaz de robarme? ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde había fallado como madre? Recordé todos los sacrificios que había hecho por ella. Cuando su papá murió, yo trabajé 3 empleos para pagarle la universidad. Vendí mis joyas, mis muebles, todo lo que tenía valor. Me quedé con lo mínimo para que ella tuviera lo máximo. Nunca le faltó nada. Nunca. Y así me pagaba. Robándome. Mintiéndome. Haciéndome creer que tenía una casa cuando seguía siendo una inquilina de 69 años. A las 6 de la mañana me levanté. No tenía fuerzas para bañarme, pero me puse la ropa más presentable que tenía. Tenía que ir a esa oficina. Tenía que saber la verdad completa. La oficina de la abogada Julieta estaba en el centro de la ciudad. Tomé 3 camiones para llegar. Gasté dinero que no tenía en transporte, pero necesitaba saber qué más me habían robado. Julieta era una mujer de unos 40 años, con cabello negro y ojos inteligentes. Me recibió con una sonrisa triste, como si ya supiera lo que me iba a decir. Señora Rosaura, siéntese por favor. Me ofreció una silla frente a su escritorio. Necesito preguntarle algo muy importante. ¿Usted firmó algún documento dándole poder legal a su hija? No, respondí. Nunca firmé nada así. Julieta abrió una carpeta y sacó unos papeles. Estos son los documentos que su hija presentó. Aquí dice que usted le otorgó poder legal completo para manejar sus asuntos financieros. Miré los papeles. Había una firma que se suponía que era mía. Pero no era mi firma. Se parecía, pero no era mía. Esta no es mi firma, dije, con voz firme. Eso pensé, respondió Julieta. Señora Rosaura, su hija cometió fraude. Falsificó su firma y se apropió de su herencia ilegalmente. ¿Cuánto dinero era?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. 120,000 pesos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿120,000 pesos? Vanessa me dijo que eran 50,000. No, señora. Su hermana Marta le dejó su casa, sus ahorros y algunas inversiones. Todo suma 120,000 pesos. Me quedé en silencio. Vanessa no solo me había robado,
sino que me había mentido sobre la cantidad. Me había robado 70,000 pesos adicionales, sin que yo siquiera lo supiera. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Podemos iniciar un proceso legal. Tengo toda la documentación. Su hija va a tener que devolver todo el dinero, con intereses. También puede ir a la cárcel por fraude. ¿A la cárcel?, repetí. Sí, señora. Lo que hizo es un delito grave. Salí de esa oficina con una mezcla de rabia y satisfacción. Rabia por haber sido robada. Satisfacción por saber que finalmente iba a tener justicia. Julieta me había dado su tarjeta y me había prometido que iba a recuperar todo mi dinero. Cuando llegué a mi apartamento, había 3 llamadas perdidas de Vanessa. La llamé. Mamá, gracias a Dios que contestas, dijo, con voz preocupada. Estuve pensando en lo de anoche. Tienes razón. Mauricio y yo cometimos un error. Podemos devolverte el dinero poco a poco. ¿Los 50,000 pesos? Pregunté. Sí, los 50,000 pesos. ¿Y los otros 70,000? Hubo un silencio largo. Muy largo. ¿Qué otros 70,000, mamá? Los 120,000 pesos que me heredó mi hermana Marta. Los 120,000 pesos que tú te robaste falsificando mi firma. Otro silencio. Mamá, no sé de qué hablas. Acabo de venir de la oficina de la abogada Julieta Morales. Tengo todos los documentos. Tengo la prueba de que falsificaste mi firma. Tengo la prueba de que me robaste 120,000 pesos. Mamá, espera. No. Vanessa, ya no hay nada que esperar. Mañana mi abogada va a iniciar el proceso legal. Vas a tener que devolver todo mi dinero. Con intereses. Proceso legal. Su voz sonaba histérica. ¿Me vas a demandar? ¿A tu propia hija? Sí, dije, con una calma que no sabía que tenía. Voy a demandar a la ladrona que falsificó mi firma y se robó mi herencia. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Soy lo único que tienes. Ya no eres mi hija, respondí. Mi hija murió anoche. La que habla conmigo ahora es una extraña. Una extraña que me robó. Colgué el teléfono y lo desconecté. No quería escuchar más mentiras. No quería más manipulación. No quería más lágrimas falsas. Por primera vez en meses, me serví una copa de vino. El vino bueno que tenía guardado para ocasiones especiales. Esta era una ocasión especial. Era la ocasión en que Rosaura había decidido defenderse. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, no me desperté preocupada por el dinero del alquiler. No me desperté angustiada pensando en cómo iba a pagar la luz o el gas. Me desperté con una sensación extraña en el pecho. Era algo que no había sentido en años. Era esperanza. Me levanté temprano y me preparé un café. Un café bueno, del caro, que casi nunca me permitía comprar. Hoy era diferente. Hoy todo era diferente. Mientras tomaba mi café, sonó el timbre. Eran las 8 de la mañana. ¿Quién podía ser tan temprano? Miré por la mirilla y vi a una mujer mayor, de unos 70 años, con cabello blanco y ojos amables. No la conocía. ¿Sí?, pregunté sin abrir la puerta. ¿Señora Rosaura? Soy Marta. Vivo en el apartamento de enfrente. Escuché los gritos de anoche. ¿Está usted bien? Abrí la puerta. Marta tenía una sonrisa cálida y llevaba una bandeja con pan dulce recién horneado. Pensé que tal vez necesitaba compañía, me dijo. Y tal vez un poco de comida casera. La invité a pasar. No sabía por qué, pero algo en su voz me tranquilizó. Se sentó en mi sofá como si fuéramos amigas de toda la vida. ¿Problemas familiares?, preguntó, con delicadeza. Los peores, respondí. Mi hija me robó. Marta no se sorprendió. No me miró con lástima. No me dijo que seguramente había una explicación. Simplemente asintió, como si hubiera escuchado esa historia antes. ¿Cuánto?, preguntó. 120,000 pesos. ¿Su herencia? Sí. ¿Cómo sabe? Porque a mí me pasó algo parecido. Mi hijo se robó mi pensión durante 2 años. Tuve que demandarlo. ¿Y qué pasó?
Recuperé mi dinero. Él fue a la cárcel durante 6 meses. Ahora vivimos en paz. Él en su mundo y yo en el mío. Marta se quedó conmigo toda la mañana. Me contó su historia. Me explicó cómo había tenido el valor de demandar a su propio hijo. Me dijo que había sido la decisión más difícil y más liberadora de su vida. Los hijos que nos roban no son nuestros hijos, me dijo. Son extraños que comparten nuestro apellido. Esas palabras se me quedaron grabadas. Cuando Marta se fue, me sentí menos sola. Tenía una aliada. Tenía a alguien que entendía mi dolor sin juzgarme. El teléfono sonó. Era Julieta, mi abogada. Señora Rosaura, tengo noticias. Presenté la demanda esta mañana. Su hija y su yerno tienen 10 días para responder. ¿Qué va a pasar? Van a tener que devolver todo el dinero. Si no lo hacen voluntariamente, el juez va a embargar sus bienes. Su casa, sus carros, sus cuentas bancarias. ¿Y si no tienen el dinero? Lo tienen. Investigué un poco. Compraron una casa nueva hace 6 meses. Una casa de 200,000 pesos. Pagaron en efectivo. Sentí una punzada en el estómago. Mi dinero. Habían comprado una casa con mi dinero. Van a tener que venderla. Si es necesario, sí. Colgué el teléfono y me quedé pensando. Vanessa y Mauricio habían comprado una casa con mi herencia. Mientras yo pagaba alquiler, mientras yo trabajaba limpiando casas ajenas, ellos estaban viviendo en una casa comprada con mi dinero. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no conocía. Señora Rosaura. Era la voz de Mauricio. ¿Qué quiere? Necesitamos hablar. Vanessa está muy mal. No ha parado de llorar desde ayer. No es mi problema. Señora, por favor. Podemos arreglar esto sin abogados. Sin demandas. Como familia. Ya no somos familia. Mire, le vamos a devolver el dinero. Todo. Pero necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo? 5 años. En cuotas mensuales. 5 años. Me reí. ¿Sabe cuántos años tengo? 69. No voy a vivir 5 años más esperando que ustedes me devuelvan mi dinero robado. Señora, sea razonable. Razonable sería no haber falsificado mi firma. Razonable sería no haberme robado. Razonable sería haberme dicho la verdad desde el principio. Está bien. 3 años. No. 2 años. No. ¿Qué quiere entonces? Quiero todo mi dinero. Ahora. Esta semana. Es imposible. Entonces vendan la casa que compraron con mi dinero. Hubo un silencio largo. ¿Cómo sabe lo de la casa? Lo sé todo, Mauricio. Sé que pagaron 200,000 pesos en efectivo. Sé que usaron mi herencia como enganche. Sé que han estado viviendo como reyes mientras yo trabajo como esclava. Señora, esa casa es nuestro hogar. Mi dinero también era mi hogar. Mi seguridad. Mi futuro. Por favor, reconsidere. No. Tienen 10 días para responder a la demanda. Si no devuelven mi dinero, el juez se va a encargar de quitárselo. Colgué y desconecté el teléfono otra vez. Esa tarde fui al banco. Quería saber exactamente cuánto dinero tenía. La respuesta me deprimió. 300 pesos en mi cuenta de ahorros. 300 pesos para vivir hasta que recuperara mi herencia. Cuando salí del banco, me encontré con mi vecina del 4º piso, doña Esperanza. Rosaura, ¿estás bien? Te ves preocupada. Problemas familiares, respondí. Vanessa. Sí. Siempre pensé que esa niña era muy caprichosa. Desde chiquita. ¿Te acuerdas cuando le rompió la bicicleta a mi nieto porque quería montarla? No me acordaba, pero asentí. Los niños caprichosos se convierten en adultos problemáticos, continuó doña Esperanza. ¿Necesitas algo? ¿Dinero prestado? No, gracias. Voy a estar bien. Pero no estaba bien. Esa noche, mientras preparaba una cena de huevos revueltos porque era lo único que podía permitirme, pensé en todo lo que había perdido.
No solo el dinero. También había perdido a mi hija. Había perdido la imagen que tenía de mi familia. Había perdido la inocencia. El timbre sonó. Miré por la mirilla y vi a Vanessa. Estaba sola. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y llevaba una bolsa en la mano. Mamá, por favor, abre. Necesitamos hablar. No quería abrir. No quería ver su cara. No quería escuchar más mentiras. Vete. Vanessa. No tengo nada que hablar contigo. Te traje algo. Te traje dinero. Abrí la puerta. Vanessa entró y puso la bolsa en mi mesa. La abrió. Estaba llena de billetes. ¿Cuánto es?, pregunté. 20,000 pesos. Es todo lo que pude conseguir vendiendo mis joyas y mi carro. Me debes 120,000. Lo sé, mamá. Pero es un inicio. Es una muestra de que queremos arreglar las cosas. ¿Dónde están los otros 100,000? Los vamos a conseguir. Te lo prometo. Tus promesas no valen nada. Vanessa se puso a llorar otra vez. Mamá, cometí un error. Un error terrible. Pero sigo siendo tu hija. Sigo siendo la niña que criaste con tanto amor. La niña que crié con tanto amor no me habría robado. Estábamos desesperados. Mauricio perdió su trabajo. Teníamos deudas. No sabíamos qué hacer. Podían haberme dicho la verdad. Podían haberme pedido ayuda. ¿Qué ayuda nos ibas a dar? No tienes dinero. Esa frase me dolió más que todas las anteriores. Era cierto. No tenía dinero. Era una vieja pobre que pagaba alquiler. Pero era una vieja pobre honesta. Tienes razón, dije. No tengo dinero. Pero tengo dignidad. Tengo honestidad. Tengo valores que aparentemente no te enseñé. Sí me los enseñaste, mamá. Por eso estoy aquí. Por eso te traje este dinero. 20,000 pesos no borran el dolor de la traición. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga para que me perdones? La miré. Mi hija. Mi única hija. La niña que había llevado en mi vientre durante 9 meses. La niña a la que había amamantado, había cuidado cuando estaba enferma, había consolado cuando lloraba. Quiero que me devuelvas mi dinero. Todo. Y quiero que desaparezcas de mi vida. Vanessa se quedó parada en medio de mi sala, con la cara desencajada por mis últimas palabras. Los 20,000 pesos estaban sobre la mesa como una ofrenda insuficiente, como un insulto disfrazado de gesto de buena voluntad. Que desaparezca de tu vida, repitió, con voz quebrada. Mamá, soy tu única hija. Soy lo único que tienes en este mundo. Eso es exactamente lo que tú y Mauricio me han estado diciendo para manipularme, respondí, sintiendo una claridad que no había tenido en años. Que ustedes son lo único que tengo. Como si fuera una amenaza. Como si debiera estar agradecida de que me roben porque al menos no estoy completamente sola. No es una amenaza, mamá. Es la realidad. No, Vanessa. La realidad es que prefiero estar sola que estar rodeada de ladrones. Mi hija se sentó en el sofá sin que la invitara. Se veía destruida, pero yo ya no sentía compasión por ella. Había agotado toda mi compasión durante 20 años de ser una madre entregada. Mauricio dice que si sigues con la demanda, vamos a tener que declararnos en bancarrota, me dijo, con voz suplicante. Vamos a perder todo. ¿Todo?, pregunté. Incluyendo la casa que compraron con mi dinero. Sí. Perfecto. Mamá, gritó. No puedes ser tan cruel. Cruel. Me reí, pero no fue una risa alegre. ¿Sabes qué es cruel? Trabajar 12 horas diarias limpiando casas ajenas a los 69 años porque tu propia hija te robó la herencia. Eso es cruel. Vanessa se puso a llorar con más fuerza. Eran lágrimas dramáticas, performativas. Las mismas lágrimas que había usado desde niña para salirse con la suya. ¿Sabes lo que más me duele?, continué. No es el dinero. Es la mentira. Durante meses me hiciste creer que me habías comprado una casa. Me hiciste sentir amada, cuidada, protegida. Y todo era una mentira para cubrir tu robo. No era una mentira, mamá.
Yo sí quería comprarte una casa. Con mi propio dinero. Era una inversión. Íbamos a multiplicar tu herencia. Multiplicarla comprando una casa para ustedes. Vanessa se quedó callada porque no tenía respuesta. No había respuesta posible para semejante descaro. Mauricio es muy bueno con las inversiones, murmuró finalmente. Tan bueno que perdió su trabajo y los metió en deudas. Eso no fue su culpa. Y robarme a mí sí fue su culpa. Él me convenció de que era temporal. De que en 6 meses te íbamos a devolver todo, con intereses. ¿Y los otros 70,000 pesos que me ocultaron? Esos también eran temporales. Vanessa no respondió. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro de mi pequeña sala. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Cometimos errores. Pero tú también has cometido errores. Tú también has sido una mala madre. Sentí como si me hubiera golpeado. Una mala madre. Sí. Siempre fuiste muy exigente. Siempre esperabas demasiado de mí. Nunca fue suficiente para ti. Te pagué la universidad vendiendo mis joyas. Eso es manipulación emocional. Siempre me recordabas todos tus sacrificios. Manipulación emocional, repetí. Trabajar 3 empleos para que tuvieras una carrera es manipulación emocional. Es hacer que me sintiera culpable por existir. La conversación se estaba volviendo surrealista. Mi hija, la ladrona que había falsificado mi firma, me estaba culpando a mí de ser una mala madre. ¿Sabes qué, Vanessa? Dije, con una calma mortal. Tienes razón. Fui una mala madre. Porque una buena madre habría criado una hija honesta. Yo soy honesta. Falsificar mi firma es ser honesta. Fue un momento de desesperación. Y mentirme durante meses sobre la casa que me compraste es un momento de desesperación. Vanessa se quedó callada otra vez. Respiraba agitadamente, como si estuviera a punto de tener un ataque de pánico. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres, perfecto. Pero cuando estés sola en este apartamento miserable, cuando no tengas a nadie que te visite, cuando te mueras sola como un perro abandonado, acuérdate de que tú elegiste esto. Sus palabras fueron como cuchillos, pero ya no me dolían. Ya no tenía poder sobre mí. Prefiero morirme sola con dignidad, respondí, que vivir rodeada de hijos que me roban. Vanessa agarró su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Una cosa más. Mamá, Mauricio dice que si no retiras la demanda, va a contratar un abogado para demostrar que estás senil. Va a decir que tienes demencia y que no puedes manejar tu dinero. Va a pedir que me den tu tutela legal. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Me está amenazando. Te está avisando. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Vanessa dudó por un momento. Vi en sus ojos un destello de la niña que había sido. Pero duró solo un segundo. Mauricio dice que es por tu propio bien. Mauricio dice, repetí. Tú no piensas por ti misma. Mauricio es mi esposo. Lo amo. Más de lo que me amabas a mí. Es diferente. Tienes razón. Es diferente. El amor de esposos puede terminar. El amor de madre e hija se supone que es para siempre. Pero ustedes lo destruyeron. Vanessa salió de mi apartamento dando un portazo. Me quedé sola con los 20,000 pesos sobre la mesa. Dinero sucio. Dinero que no quería tocar. Llamé a Julieta, mi abogada. ¿Pueden demostrar que tengo demencia?, le pregunté. ¿Quién? Mi hija y mi yerno. Me están amenazando con decir que estoy senil para quitarme la tutela de mi dinero. Señora Rosaura, ¿usted se siente confundida? ¿Olvida cosas importantes? ¿Tiene dificultades para tomar decisiones? No. Estoy más lúcida que nunca en mi vida. Entonces no pueden hacer nada. Necesitarían evaluaciones médicas, pruebas psiquiátricas, testimonios de múltiples personas. Y nosotros tenemos evidencia de que usted está perfectamente capaz de manejar sus asuntos. Después de todo, usted fue la que descubrió el fraude. Están desesperados. Mucho.
Eso significa que estamos ganando. Esa noche no pude dormir. No por tristeza o preocupación, sino por rabia. ¿Cómo se atrevían a amenazarme con declararme incapaz mental? Después de robarme, ¿ahora querían quitarme mi autonomía? Me levanté de la cama y fui a la cocina. Abrí la gaveta donde guardaba mis documentos importantes. Saqué mi acta de nacimiento, mi credencial de elector, mi comprobante de pensión. Todos los papeles que demostraban que era Rosaura Delgado, ciudadana mexicana, mujer competente de 69 años. Miré los 20,000 pesos que estaban sobre la mesa. Dinero que Vanessa había traído como muestra de arrepentimiento. Dinero que probablemente había conseguido vendiendo cosas que compraron con mi herencia. Tomé los billetes y los guardé en un sobre. No era mi dinero. Era solo una pequeña parte de mi dinero. Pero era un inicio. Al día siguiente fui al banco y deposité los 20,000 pesos. Luego fui a la oficina de Julieta. ¿Hay alguna manera de acelerar el proceso?, le pregunté. ¿Por qué la prisa? Porque me están amenazando. Y porque quiero terminar con esto de una vez. Podemos solicitar un embargo preventivo, congelar sus cuentas bancarias y poner un aviso en el registro de la propiedad de su casa. Así no pueden vender nada hasta que se resuelva el caso. Hágalo. ¿Está segura? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Va a ser guerra total. Ya es guerra total, respondí. Ellos la empezaron cuando falsificaron mi firma. Julieta sonrió. Me gusta su actitud, señora Rosaura. Vamos a recuperar todo su dinero. Cuando salí de la oficina, me sentía diferente. Ya no era la víctima. Ya no era la vieja ingenua que había confiado en su hija. Era una mujer que se estaba defendiendo. Era una guerrera de 69 años. 3 días después del embargo preventivo, mi teléfono no paraba de sonar. Vanessa llamaba cada hora. Mauricio había conseguido mi número y me dejaba mensajes desesperados. Incluso recibí llamadas de personas que no conocía, familiares de Mauricio que querían mediar en la situación. No contesté ninguna llamada. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico, alguien tocó la puerta con insistencia. No era el timbre. Era alguien golpeando la puerta con los puños. Mamá, abre. Sé que estás ahí. Era Vanessa, pero su voz sonaba histérica. Nos van a quitar la casa. Nos van a quitar todo, gritaba desde el pasillo. Los del banco vinieron ayer. Tienen orden de embargo. No abrí la puerta. Me quedé sentada en mi mesa, tomando mi café tranquilamente. Por primera vez en meses, el café me sabía bien. Mamá, por favor. Mauricio está enfermo. Está en el hospital. Tuvo un infarto cuando llegaron los del banco. Mentira. Otra mentira. El mismo drama teatral de siempre. Si no retiras la demanda, nos vamos a quedar en la calle. Somos familia. La familia no se hace esto. Familia. Esa palabra que habían usado para manipularme durante años. Familia para pedirme dinero. Familia para hacerme sentir culpable. Familia para justificar sus robos. Pero nunca había sido familia cuando se trataba de cuidarme, respetarme o ser honestos conmigo. Los golpes en la puerta continuaron durante 20 minutos. Después se hizo silencio. Miré por la mirilla y vi que Vanessa se había ido, pero había dejado algo en el suelo. Era una carta. Esperé 1 hora antes de abrir la puerta. La carta estaba escrita en papel de cuaderno, con la letra temblorosa de mi hija. Mamá, no sé qué más hacer. Mauricio realmente está en el hospital. Tuvo un ataque de ansiedad tan fuerte que pensamos que era un infarto. Los médicos dicen que está al borde de una crisis nerviosa. Todo por tu demanda. Nos van a embargar la casa. Vamos a perder todo. Los niños van a tener que cambiar de escuela. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a tu propia familia? Te devolvemos el dinero, pero necesitamos tiempo. Somos gente buena que cometió un error. Por favor, ten piedad de nosotros. Tu hija que te ama, Vanessa. Leí la carta 3 veces. Cada palabra era un intento de manipulación. Mauricio está enfermo. Los niños van a sufrir. Somos gente buena. Ten piedad.
Todo calculado para hacerme sentir culpable. Pero había una frase que me llamó la atención: los niños van a tener que cambiar de escuela. ¿Qué niños? Vanessa no tenía hijos. Nunca había querido tener hijos. Siempre decía que los niños eran caros y que ella prefería viajar y comprarse ropa. Era otra mentira. Incluso en su carta desesperada, Vanessa seguía mintiendo. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Esa tarde fui a visitar a mi vecina Marta. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que estaba pasando. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, sirviéndome té de manzanilla. Extraña, respondí. Me siento culpable por no sentirme culpable. Marta se rió. Eso es normal. Nos han programado para sentir culpa cuando nos defendemos de nuestros hijos. Como si defender nuestros derechos fuera un acto de crueldad maternal. ¿Tú te sentiste culpable cuando demandaste a tu hijo? Los primeros meses, sí. Todos me decían que era una mala madre, que los hijos cometen errores, que la familia perdona. Pero después me di cuenta de que mi hijo no había cometido un error. Había tomado una decisión consciente de robarme. ¿Y ahora? Ahora duermo tranquila. Recuperé mi dinero. Recuperé mi dignidad. Y mi hijo aprendió que las acciones tienen consecuencias. Hablan. Muy poco. Él me pide perdón de vez en cuando. Yo le digo que ya lo perdoné, pero que eso no significa que volvamos a ser como antes. El perdón no borra las consecuencias. Esa conversación me tranquilizó. No estaba loca. No era una madre desnaturalizada. Era una mujer que se estaba defendiendo. Cuando regresé a mi apartamento, había otra carta debajo de mi puerta. Esta vez era de Mauricio. Señora Rosaura, escribo desde el hospital. Es cierto que tuve un ataque de ansiedad. Los médicos dicen que mi corazón está débil por el estrés. Sé que cometimos un error terrible. Sé que la defraudamos. Pero le juro por lo más sagrado que íbamos a devolverle su dinero. Teníamos un plan. Íbamos a vender unos terrenos que tengo en Puebla y con eso pagarle todo, con intereses. Pero el proceso de venta toma tiempo. Por favor, denos 6 meses. Solo 6 meses y le devolvemos hasta el último centavo. Si no lo hacemos, puede quedarse con nuestra casa, con nuestros carros, con todo. Pero, por favor, retire la demanda. Vanessa no come, no duerme. Está destruida. No soporta la idea de haber perdido a su madre. Usted es lo más importante en su vida. Siempre ha hablado de usted con amor y admiración. Por favor, no destruya a nuestra familia. Mauricio. Esta carta era diferente. Más elaborada. Más convincente. Mauricio era más inteligente que Vanessa para manipular. Pero había un detalle que me molestó. Usted es lo más importante en su vida. Si yo era lo más importante en la vida de Vanessa, ¿por qué me había robado? ¿Por qué había falsificado mi firma? ¿Por qué me había mentido durante meses? Llamé a Julieta. Me están bombardeando con cartas, le dije. Es normal. Muy normal. Es la fase de desesperación. Saben que van a perder y están tratando de presionarla emocionalmente. Mauricio me ofrece 6 meses para pagar. ¿Usted quiere darle 6 meses? No. Entonces no lo haga. Usted no está obligada a negociar con gente que la robó. ¿Cuánto falta para que termine el proceso? Si ellos no responden a la demanda, podemos pedir sentencia por rebeldía. Eso sería en 2 semanas. ¿Y si responden? Entonces vamos a juicio. Pero tenemos todas las pruebas. La firma falsificada, los documentos, los testimonios. Es un caso ganado. Esa noche me acosté temprano. Por primera vez en semanas, no tenía insomnio. No tenía ansiedad. No tenía miedo. Tenía algo que no había tenido en años: control sobre mi propia vida. Al día siguiente, viernes, recibí una visita inesperada. Era una mujer joven, de unos 30 años, que decía ser prima de Mauricio. Señora Rosaura, vengo a hablar con usted de parte de la familia. ¿Qué familia? La familia de Mauricio. Somos gente trabajadora, gente honesta. Mauricio es un buen hombre que cometió un error.
¿Un error?, pregunté. Falsificar mi firma es un error. Él estaba desesperado. Había perdido su trabajo. Tenía deudas. ¿Y eso le da derecho a robarme? No, señora. Pero usted puede arruinar su vida para siempre. Él tiene un historial crediticio perfecto. Si esto aparece en su expediente, nunca más va a conseguir trabajo. ¿Y yo?, pregunté. ¿A mí quién me va a dar trabajo? Tengo 69 años. Limpio casas para pagar mi alquiler. ¿Dónde estaba la preocupación por mi futuro cuando me robaron? La mujer se quedó callada. ¿Sabe qué es lo que más me molesta?, continué. No es que me hayan robado. Es que todos ustedes creen que yo debería perdonar y olvidar porque soy vieja. Como si mi dinero valiera menos porque soy una abuela. Como si mi dolor fuera menos importante porque ya estoy cerca de morirme. No es eso, señora. Sí es eso. Si Mauricio le hubiera robado a un hombre joven, nadie vendría a pedirme que lo perdone. Pero como soy una vieja, se supone que debo ser comprensiva y maternal. La mujer se fue sin conseguir nada. Esa tarde, cuando estaba preparando la cena, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. ¿Señora Rosaura? Habla el licenciado Ezequiel Herrera. Represento a Vanessa Rodríguez y Mauricio Delgado. Habían contratado un abogado. ¿Qué quiere?, pregunté. Queremos llegar a un arreglo. Mis clientes están dispuestos a devolver el dinero en parcialidades. Ya hablé con sus clientes. No me interesa. Señora, ir a juicio va a ser costoso y tardado para todos. Es mejor llegar a un acuerdo. Para mí no va a ser costoso. Mi abogada trabaja por porcentaje. Mire, le voy a ser franco. Mis clientes están preparados para alegar que usted no tiene capacidad mental para manejar sus finanzas. Ahí estaba. La amenaza que Vanessa me había hecho. Hágalo, respondí. Y prepárese para perder. Colgué el teléfono y sonreí. Ya no tenía miedo. Ya no tenía dudas. Era la guerra que ellos habían elegido. Y yo estaba lista para ganarla. El lunes por la mañana, Julieta me llamó muy temprano. Su voz sonaba emocionada. Señora Rosaura, tengo noticias excelentes. El abogado de su hija presentó la respuesta a la demanda, pero cometió un error garrafal. ¿Qué tipo de error? Admitieron que tomaron el dinero. Están alegando que era un préstamo, pero no tienen ningún documento que lo compruebe. Además, no pueden explicar por qué falsificaron su firma si supuestamente usted había autorizado el préstamo. Eso es bueno para nosotros. Es perfecto. Prácticamente confesaron el delito. El juez va a fallar a nuestro favor sin necesidad de juicio. Y la amenaza de declararme incapaz mental. La mencionaron en su escrito, pero es tan ridícula que el juez probablemente se va a ofender. Usted fue quien descubrió el fraude. Usted fue quien contrató abogado. Usted fue quien presentó todas las pruebas. Es obvio que tiene plena capacidad mental. Colgué el teléfono sintiéndome victoriosa. Después de semanas de angustia, finalmente veía la luz al final del túnel. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses. Fui al mercado y compré ingredientes para cocinar algo especial. No para Vanessa. No para nadie más. Para mí. Para celebrar que Rosaura se había defendido. Mientras cocinaba, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a un hombre mayor, de unos 70 años, que no conocía. ¿Sí?, pregunté sin abrir. ¿Señora Rosaura? Soy Gilberto, el papá de Mauricio. Abrí la puerta. El hombre tenía cara de cansancio y llevaba ropa sencilla. No se parecía en nada a su hijo manipulador. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted. Lo invité a sentarse. Me miró con ojos tristes. Señora, vengo a pedirle disculpas por mi hijo. ¿Disculpas? Sí. Lo que hizo está mal. Muy mal. Yo no lo crié para ser un ladrón. Sus palabras me sorprendieron. Era la primera persona de la familia de Mauricio que admitía la gravedad de lo que había pasado. ¿Usted sabía lo que estaba pasando?, pregunté. Me enteré hace una semana, cuando llegaron los del banco a embargar la casa. Mauricio me tuvo que contar la verdad.
¿Y qué opina? Que tiene que pagar las consecuencias. Que tiene que devolverle su dinero y pedirle perdón de rodillas. Él está dispuesto a hacer eso. Gilberto suspiró. Mauricio está asustado. Dice que si esto sale en su expediente, nunca va a conseguir trabajo. Pero yo le digo, debió pensar en eso antes de robar. Y Vanessa. Esa muchacha está loca de remate. Ayer fue a mi casa a gritarme que usted los está destruyendo. Le dije que la única que destruyó algo fue ella, cuando falsificó la firma de su mamá. Me quedé callada. Era reconfortante escuchar a alguien de su familia admitir la verdad. Señora Rosaura, continuó Gilberto, yo tengo algunos ahorros. No mucho, pero algo. Si usted quiere, puedo darle 20,000 pesos más como adelanto de lo que le deben. ¿Por qué haría eso? Porque tengo vergüenza de mi hijo. Porque usted no se merece esto. Porque a mi edad, uno aprende que la familia no sirve si no tiene valores. Sus palabras me conmovieron. Era la primera vez en semanas que alguien me trataba con respeto y compasión genuina. No necesito su dinero, don Gilberto, pero le agradezco el gesto. ¿Está segura? Estoy segura. Lo que necesito es justicia. Y eso no se compra con dinero. Gilberto se quedó una hora más conmigo. Me contó que Mauricio había sido un niño mimado, que su madre siempre lo había excusado de todo. Me dijo que cuando se enteró del robo, sintió vergüenza de haber criado a un hijo así. ¿Usted cree que voy a recuperar mi dinero?, le pregunté. Todo. Van a tener que vender la casa, los carros, todo. Y me parece perfecto. Cuando se fue, me sentí menos sola. No toda la familia de Mauricio era como él. Había gente decente que entendía la diferencia entre el bien y el mal. 2 días después, miércoles, Julieta me citó en su oficina. El juez quiere vernos mañana, me dijo. Va a dictar sentencia. Tan rápido. Cuando las pruebas son tan claras, los jueces no necesitan mucho tiempo para decidir. ¿Qué cree que va a pasar? Van a tener que devolver los 120,000 pesos, más intereses, más daños morales. En total, van a ser como 150,000 pesos. Daños morales. Por el sufrimiento que le causaron. Por la traición familiar. Por el daño emocional. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad. Por emoción. Después de meses de sentirme impotente, finalmente iba a tener justicia. El jueves llegué al juzgado vestida con mi mejor ropa. Quería verme digna. Quería verme como la mujer fuerte que había aprendido a ser. Vanessa y Mauricio estaban ahí con su abogado. Vanessa se veía demacrada. Había perdido peso y tenía ojeras profundas. Mauricio evitaba mirarme a los ojos. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre serio, de unos 50 años. He revisado el caso, comenzó. Las pruebas son contundentes. Los demandados admitieron haber tomado el dinero de la señora Rosaura Delgado. No presentaron ningún documento que compruebe que era un préstamo autorizado. La firma en los documentos de poder legal fue falsificada. Miré a Vanessa. Estaba llorando silenciosamente. Por lo tanto, continuó el juez, condeno a los demandados a devolver la cantidad de 120,000 pesos, más intereses del 12% anual desde la fecha del robo, más 50,000 pesos por daños morales. ¿50,000 pesos por daños morales?, preguntó el abogado de Vanessa. El daño moral es evidente, respondió el juez. La señora Delgado fue traicionada por su propia hija. Fue víctima de fraude familiar. El dolor emocional causado merece compensación. ¿Cuánto tiempo tienen para pagar?, preguntó Julieta. 30 días. Si no pagan en 30 días, se procederá al embargo total de sus bienes. El juez se retiró. Vanessa se acercó a mí. Mamá, por favor, me susurró. No dejes que nos quiten la casa. Podemos pagar en cuotas. Ya es muy tarde para eso, respondí. ¿Me vas a perdonar algún día? La miré a los ojos. Mi hija. La niña que había criado con tanto amor. La mujer que me había traicionado de la manera más cruel. No lo sé, le dije honestamente. El perdón se da, pero la confianza se gana. Y tú destruiste mi confianza para siempre.
Mauricio se acercó también. Señora Rosaura, sabemos que no nos merecemos su perdón, pero le pedimos otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? Para volver a robarme. Para demostrarle que podemos cambiar. Ya tuvieron su oportunidad. La desperdiciaron. Salí del juzgado con Julieta. El sol brillaba más fuerte que nunca. El aire olía a libertad. ¿Cómo se siente?, me preguntó Julieta. Como si hubiera nacido de nuevo. Van a tener que vender la casa. Probablemente también los carros y las joyas. Perfecto. Que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde fui al banco. Quería saber exactamente cuánto dinero tenía ahora que sabía que iba a recuperar mi herencia. Cuando salí del banco, me encontré con Marta, mi vecina. ¿Cómo fue el juicio?, me preguntó. Gané. Voy a recuperar todo mi dinero, con intereses. ¿Te sientes mejor? Me siento libre. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué iba a hacer? Por primera vez en años, tenía opciones. Tenía dinero. Tenía libertad. Tenía tiempo. No sé, respondí. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me asusta. Esa noche me senté en mi mecedora y miré las fotos de Vanessa que tenía en la mesa. Fotos de cuando era niña. Fotos de su graduación. Fotos de tiempos más felices. Las guardé en una caja. No las tiré porque seguía siendo mi hija. Pero tampoco las quería ver todos los días. Era hora de cerrar ese capítulo de mi vida y abrir uno nuevo. Un capítulo donde Rosaura era la protagonista de su propia historia. 20 días después de la sentencia, Julieta me llamó con noticias que ya esperaba. Vanessa y Mauricio no han pagado nada, me informó. Mañana vamos a proceder con el embargo total. ¿Qué significa eso exactamente? Que van a perder la casa, los carros, las cuentas bancarias, todo lo que tengan a su nombre. Los bienes se van a vender en subasta pública y con ese dinero le van a pagar lo que le deben. ¿Y si no alcanza? Con la casa sola alcanza y sobra. Es una propiedad de 200,000 pesos. Usted va a recibir sus 170,000 pesos completos, más los gastos legales. Esa noche, por primera vez en meses, me permití soñar con el futuro. ¿Qué haría con 170,000 pesos? Podía comprar un apartamento pequeño. Podía viajar. Podía ayudar a otras mujeres en mi situación. Las posibilidades parecían infinitas. Al día siguiente, muy temprano, sonó mi teléfono. Era Vanessa, pero su voz sonaba diferente. Más calmada. Más resignada. Mamá, los de la oficina de embargos están aquí. Nos van a quitar la casa hoy. Lo sé. ¿Podrías venir? Hay algunas cosas tuyas que quiero devolverte. ¿Qué cosas mías? Fotos, documentos, algunas joyas que me prestaste hace años. Dudé. No quería ver a Vanessa en su momento de derrota. No quería sentir lástima por ella. Mauricio está ahí. No. Se fue desde ayer. Dice que no puede ver cómo perdemos todo. Se fue. Sí. Me dejó sola para enfrentar esto. Había algo en su voz que me conmovió. No era manipulación. Era pura desolación. Está bien. Voy para allá. Llegué a la casa que habían comprado con mi dinero. Era hermosa, grande, moderna, con jardín. Todo lo que yo nunca había podido tener. Todo lo que ellos habían disfrutado mientras yo pagaba alquiler. Vanessa abrió la puerta. Se veía destruida. Había perdido mucho peso y tenía el cabello descuidado. La casa estaba llena de cajas. Los muebles tenían etiquetas de embargo. Gracias por venir, me dijo, sin mirarme a los ojos. ¿Dónde vas a vivir? No sé. Tal vez con una amiga. Tal vez en un cuarto rentado. Caminamos en silencio por la casa. Era doloroso ver todo empacado, pero también era satisfactorio. Era la justicia que tanto había esperado. Aquí están tus cosas, me dijo, señalando una caja pequeña. Abrí la caja. Estaban las fotos de cuando ella era niña, mi collar de perlas que me había prestado para su boda y nunca me devolvió, y algunos documentos familiares. ¿Por qué guardaste esto?,
Pregunté. Porque aunque no lo creas, siempre te amé. Siempre fuiste importante para mí. Entonces, ¿por qué me robaste? Vanessa se sentó en el suelo, entre las cajas. Comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas manipuladoras de antes. Eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. Porque soy una idiota. Porque me dejé convencer por Mauricio. Porque pensé que nunca te ibas a enterar. ¿Dónde está Mauricio ahora? Se fue con su hermano a Guadalajara. Dice que va a empezar de nuevo allá. Me dijo que me fuera con él, pero no quiero. Ya no quiero estar con alguien que me convenció de traicionar a mi propia madre. Era la primera vez que Vanessa admitía que Mauricio había sido el cerebro del plan. ¿Te vas a divorciar? Sí. En cuanto pueda pagar un abogado. Nos quedamos en silencio, rodeadas de las ruinas de su vida perfecta. Los hombres del embargo trabajaban eficientemente, etiquetando todo, preparando todo para la subasta. Mamá me dijo finalmente, sé que no merezco tu perdón. Sé que arruiné todo. Pero quiero que sepas que me arrepiento. Completamente. Cada día me levanto odiándome por lo que hice. ¿Por qué me lo dices? Porque tal vez algún día, cuando hayan pasado años, puedas perdonarme. No espero que me perdones ahora. Ni siquiera espero que volvamos a hablar. Pero espero que algún día puedas recordar que tuviste una hija que, a pesar de todo, te amaba. Sus palabras me dolieron. No porque fueran falsas, sino porque parecían sinceras. Vanessa, ¿sabes cuál ha sido el peor dolor de todo esto? ¿Cuál? No es el dinero. Es descubrir que la hija que crié no existía. Que todo era una mentira. No era una mentira, mamá. Yo sí te amaba. Sí te amo. Pero me volví ambiciosa. Me volví egoísta. Quería tener más de lo que podía pagar. Y mi dinero era la solución. Mauricio me convenció de que era temporal. De que íbamos a multiplicar tu herencia y devolvértela con ganancias. Pero después compramos la casa y se volvió más fácil seguir mintiendo que confesar la verdad. ¿Te das cuenta de que trabajé 12 horas diarias para pagar mi alquiler mientras ustedes vivían en una casa comprada con mi dinero? Sí. Y eso es lo que más me duele. Saber que mi comodidad venía de tu sufrimiento. Un hombre del embargo se acercó a nosotras. Señora, necesitamos que firme aquí. Usted es la acreedora. Firmé los papeles que oficializaban el embargo. Era extraño. Estaba firmando documentos que iban a dejar a mi hija sin casa, pero era la misma hija que había falsificado mi firma para robarme. ¿Cuándo van a subastar la casa?, le pregunté al hombre. En 2 semanas. ¿Usted está interesada en participar? Tal vez. Vanessa me miró con sorpresa. ¿Vas a comprar mi casa? Es posible. Con mi dinero recuperado, puedo permitírmelo. ¿Y qué harías con ella? No sé. Tal vez vivir en ella. Tal vez venderla. Tal vez rentarla. Vanessa asintió. Parecía entender la ironía poética de la situación. ¿Puedo pedirte un favor?, me preguntó. ¿Cuál? Si compras la casa, ¿podrías guardar algunas fotos familiares que están en el ático? Son fotos de cuando papá vivía. Son los únicos recuerdos que tengo de cuando éramos una familia feliz. ¿Dónde están? Te las traigo. Vanessa subió al 2º piso y regresó con un álbum de fotos. Lo abrí y vi imágenes de tiempos mejores. Mi esposo cargando a Vanessa cuando era bebé. Navidades familiares. Cumpleaños. Vacaciones. Llévate el álbum, me dijo. Esas fotos son más tuyas que mías. Guardé el álbum en la caja con mis otras cosas. ¿Vas a estar bien?, le pregunté. No sé, pero merezco todo lo que me está pasando. Vanessa, lo que hiciste estuvo mal. Muy mal. Pero eres mi hija. No quiero que sufras para siempre. ¿Significa eso que algún día podremos volver a hablar? No lo sé. Tal vez. Pero va a tomar mucho tiempo. Años. Tal vez años. Tal vez nunca. Depende de ti. De si realmente cambias o si esto es solo culpa temporal. ¿Cómo puedo demostrar que he cambiado? No mintiendo más. No buscando excusas.
no culpando a otros, haciéndote responsable de tus actos. Vanessa asintió. ¿Puedo abrazarte?, me preguntó. La miré. Mi hija. La mujer que me había traicionado, pero que también había sido la niña que había amado más que a mi propia vida. Sí. Nos abrazamos. Fue un abrazo triste, lleno de dolor y arrepentimiento. Fue un abrazo de despedida. Te amo, mamá, me susurró. Yo también te amo. Pero el amor no es suficiente cuando no hay confianza. Me fui de esa casa sabiendo que tal vez era la última vez que hablaría con Vanessa. Pero ya no me dolía como antes. Ya no era un dolor desesperante. Era un dolor limpio, un dolor necesario. Era el dolor de cerrar un capítulo para poder escribir uno nuevo. 2 semanas después fui a la subasta. La casa se vendió por 190,000 pesos. No la compré yo. La compró una familia joven con niños pequeños. Me alegré. Esa casa necesitaba risas de niños, no los fantasmas de una traición familiar. Con mi dinero recuperado, 170,000 pesos limpios, comencé a hacer planes. Planes que no incluían trabajar 12 horas diarias limpiando casas ajenas. Planes que no incluían preocuparme por el dinero del alquiler. Por primera vez en años, Rosaura era libre. 6 meses después de recuperar mi dinero, mi vida había cambiado completamente. Compré un apartamento pequeño pero cómodo en una zona tranquila de la ciudad. Por primera vez en mi vida, tenía algo que era completamente mío. No pagaba alquiler. No dependía de nadie. Era propietaria. Dejé de limpiar casas ajenas. Mis manos, que habían estado rojas y agrietadas durante años por los químicos de limpieza, comenzaron a sanar. Mis rodillas, que dolían por tanto arrodillarme a lavar pisos, descansaron por primera vez en décadas. Con el dinero que me sobró después de comprar el apartamento, decidí hacer algo que jamás pensé que podría hacer: viajar. Contraté un tour a las pirámides de Teotihuacán. Era mi primer viaje en 20 años. Mientras caminaba por esas ruinas ancestrales, pensé en todas las mujeres que habían vivido antes que yo. Mujeres que habían sufrido traiciones, pérdidas, dolor, pero que también habían encontrado la manera de reconstruirse, de seguir adelante. En el autobús de regreso, una mujer mayor se sentó a mi lado. Me contó que también viajaba sola por primera vez en su vida. Mi familia pensó que estaba loca, me dijo. Dijeron que las mujeres de nuestra edad no deberían andar solas por ahí. ¿Y qué les dijiste?, pregunté. Que había pasado 70 años viviendo para otros. Que era hora de vivir para mí. Sus palabras me resonaron profundamente. Había pasado 69 años viviendo para otros. Para mi esposo. Para mi hija. Para jefes que me pagaban poco. Para familias que me trataban como invisible mientras limpiaba sus casas. Ahora, por primera vez, vivía para Rosaura. Cuando regresé de mi viaje, encontré una carta debajo de mi puerta. Era de Vanessa. Hacía 4 meses que no sabía nada de ella. Mamá, no sé si vas a leer esta carta, pero necesito escribirla. Me mudé a Querétaro. Conseguí trabajo en una oficina. Gano poco, pero es dinero honesto. Me divorcié de Mauricio. Fue la mejor decisión que he tomado en años. Estoy yendo a terapia psicológica. La terapeuta me está ayudando a entender por qué hice lo que hice. Dice que tengo problemas de autoestima y que siempre busqué validación en lugares equivocados. No es una excusa, pero es una explicación. Cada día trabajo en ser una mejor persona. No para recuperarte, porque sé que tal vez eso nunca va a pasar. Lo hago por mí. Porque no quiero seguir siendo la mujer que traicionó a su madre. Te amo y siempre te voy a amar. Vanessa. Leí la carta 3 veces. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez Vanessa realmente estaba cambiando. Tal vez algún día podríamos volver a hablar. Pero no tenía prisa. Había aprendido que algunas heridas necesitan tiempo para sanar completamente. Guardé la carta en el cajón junto con las fotos familiares. No la tiré, pero tampoco la contesté. Todavía no era el momento. Un mes después, mi vecina Marta me invitó a acompañarla a una reunión de mujeres mayores que se juntaban todos los viernes en el centro comunitario del barrio. ¿De qué hablan?, le pregunté. De todo.
de nuestras vidas, nuestros problemas, nuestros triunfos. Somos como un grupo de apoyo informal. Decidí acompañarla. El grupo estaba formado por 12 mujeres de entre 60 y 80 años. Todas tenían historias similares. Hijos que las habían abandonado. Esposos que las habían engañado. Familias que las habían usado económicamente. Cuando me tocó hablar, les conté mi historia. Les conté sobre Vanessa, sobre el robo, sobre la demanda, sobre la recuperación de mi dinero. ¿Y cómo te sientes ahora?, me preguntó una de las mujeres. Libre, respondí. Por primera vez en mi vida, completamente libre. Las mujeres aplaudieron. Era un aplauso de reconocimiento, de hermandad, de mujeres que entendían lo que significaba defenderse después de toda una vida de sumisión. Después de esa reunión, comencé a ir todos los viernes. Encontré en esas mujeres algo que no había tenido en años: una familia elegida. Una familia basada en respeto mutuo, en honestidad, en apoyo genuino. Una de las mujeres, Esperanza, me propuso algo que cambió mi perspectiva sobre el futuro. Rosaura, deberías contar tu historia públicamente. Hay muchas mujeres que están viviendo lo mismo que tú viviste. Necesitan saber que es posible defenderse. ¿Hablar en público? No sé si pueda. Yo te ayudo. Podemos empezar con grupos pequeños. La idea me daba miedo, pero también me emocionaba. ¿Podía mi dolor servir para ayudar a otras mujeres? Comenzamos con charlas en centros comunitarios. Yo contaba mi historia y después abríamos espacio para que otras mujeres compartieran las suyas. Era increíble la cantidad de mujeres que habían sido robadas, manipuladas o abusadas por sus propios hijos. Una mujer de 75 años me contó que su hijo le había vaciado la cuenta de banco para apostar. Otra me dijo que su hija la había convencido de firmar documentos que la dejaron sin casa. Otra había sido víctima de violencia económica por parte de sus nietos. Todas tenían algo en común. Habían creído que por ser madres, tenían que aguantar todo. Habían confundido el amor maternal con la complicidad en su propio abuso. El amor de madre no significa ser víctima, les decía en mis charlas. Significa enseñar que las acciones tienen consecuencias. Significa mostrar que el respeto es fundamental en cualquier relación, incluso la familiar. Las charlas se volvieron más grandes. Comenzaron a invitarme a otros barrios, a otras ciudades. Mi historia se extendió como un mensaje de esperanza para mujeres que creían que ya era demasiado tarde para defenderse. En una de esas charlas conocí a Hugo, un hombre viudo de 72 años que había venido a escuchar mi presentación porque su hermana estaba siendo manipulada por su hijo. Después de la charla, Hugo se acercó a mí. Su historia me conmovió mucho, me dijo. Mi hermana necesita escucharla. ¿Quiere traerla a la próxima charla? Sí, pero también quería preguntarle si le gustaría tomar un café conmigo. No con intenciones románticas, se apresuró a aclarar. Solo para conversar. Es raro encontrar a alguien de nuestra edad que tenga tanta claridad sobre la vida. Hugo era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Era gentil, respetuoso, inteligente. Había perdido a su esposa 2 años atrás y estaba aprendiendo a vivir solo, igual que yo. Nuestras conversaciones eran profundas. Hablábamos sobre nuestras experiencias, nuestros errores, nuestros aprendizajes. No era romance. Era compañía. Era amistad. Era el tipo de relación que solo puede existir entre personas que han vivido lo suficiente para saber que es realmente importante. 1 año después de recuperar mi dinero, recibí otra carta de Vanessa. Esta vez incluía fotografías. Mamá, estas son fotos de mi nueva vida. Tengo un trabajo que me gusta. Estoy estudiando contabilidad en las noches. Adopté un perrito que me hace compañía. Sigo yendo a terapia. Cada día soy un poco mejor persona que el día anterior. No te escribo para pedirte perdón otra vez. Te escribo para contarte que uso tu historia como inspiración. Cuando quiero tomar el camino fácil, me acuerdo de ti. Me acuerdo de cómo te defendiste. Me acuerdo de que las acciones tienen consecuencias. Te amo y te respeto. Vanessa. Esta vez sí le contesté. Le escribí una carta corta pero honesta. Vanessa, me da gusto saber que estás construyendo una vida honesta. Sigue por ese camino.
Tal vez algún día podamos volver a hablar cara a cara. Pero solo cuando esté segura de que realmente has cambiado. El tiempo dirá. Tu madre. Envié la carta sin expectativas. Si Vanessa realmente había cambiado, el tiempo lo demostraría. Si no, al menos yo había cerrado ese capítulo con dignidad. 2 años después de todo, estaba sentada en mi terraza, tomando café y leyendo el periódico. Era un domingo tranquilo. Hugo vendría más tarde para ir juntos al cine. El grupo de mujeres había organizado una comida familiar para esa tarde. Mi vida era simple, pero era mía. No dependía de nadie. No le debía nada a nadie. No vivía esperando la aprobación de otros. Soné el teléfono. Era un número desconocido. ¿Señora Rosaura? Habla Julieta, la periodista del periódico local. Queremos hacer un artículo sobre mujeres mayores que han superado situaciones difíciles. Nos dijeron que usted tiene una historia inspiradora. ¿Quién les dijo? Una de las mujeres que asistió a su charla el mes pasado. Dice que su historia podría ayudar a muchas personas. Acepté la entrevista. El artículo se publicó una semana después con el título: A los 69 años aprendí que nunca es tarde para defenderse. El artículo generó muchas reacciones. Recibí llamadas de mujeres de todo el país que querían contarme sus historias. Algunas me pidieron consejo. Otras solo querían que alguien las escuchara. Me di cuenta de que mi historia se había convertido en algo más grande que mi experiencia personal. Se había convertido en un símbolo de que es posible reconstruirse a cualquier edad. De que el respeto hacia uno mismo no tiene fecha de vencimiento. Una noche, mientras organizaba mis papeles, encontré una foto vieja de Vanessa cuando era niña. La miré durante mucho tiempo. Sentí nostalgia, pero no dolor. Sentí amor, pero no necesidad. Había aprendido que amar a alguien no significa aceptar sus abusos. Que ser madre no significa ser víctima. Que la familia real se construye con respeto, no solo con sangre. Guardé la foto en el álbum familiar. Algún día, tal vez, Vanessa y yo podríamos construir una nueva relación. Una relación basada en respeto mutuo, en honestidad, en límites claros. Pero si eso nunca pasaba, estaría bien también. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida, que Rosaura Delgado valía por sí misma. Que merecía respeto. Que merecía amor. Y que nunca era demasiado tarde para defenderse. Esa noche me acosté en mi cama, en mi apartamento, comprado con mi dinero recuperado. Por primera vez en 70 años, no tenía miedo del futuro. No dependía de nadie para mi felicidad. Era libre. Completamente libre. Y esa libertad era el regalo más hermoso que me había dado a mí misma.